dado recientemente. Sí, en realidad todo esto ha nacido particularmente en este marco de pandemia, donde empezamos a visualizar y donde algunas temáticas o algunas problemáticas se han como agudizado. En relación a esta ordenanza, particularmente lo que se intenta es tener un derecho al acceso igualitario de la gestión menstrual, digo, de poder garantizar condiciones dignas de salud e higiene, como así también información sobre todo lo que tenga que ver con menstruación. Y cuando hablamos de eso, hablamos de que muchas veces en relación a este tema particularmente hay como muchos tabúes, muchas cuestiones que no se dicen, que no se hablan, pero hay muchas niñas y adolescentes que atravesar esta temática, su proceso de menstruación, digo, termina siendo una situación que las pone como en lugares incómodos, digo, esto de evitar las burlas, o qué utilizan para poder atravesar ese proceso de gestión. Particularmente en este momento lo que intentamos fue incluir algunos elementos de gestión menstrual en la implementación de las políticas sociales que impliquen particularmente la provisión de productos, que en este año todavía no se va a poder ejecutar, digo, porque no tiene presupuesto y no ha sido incluida en los presupuestos, pero sí empezamos a trabajar sobre esto, tal vez en otros formatos que tiene que ver con la posibilidad de trabajar con cooperativas de mujeres. Estuvimos averiguando sobre algunas maquinarias, digo, que permitan elaborar estas toallitas, también permite elaborar pañales, digo, que permite facilitar el acceso a algunos elementos de gestión menstrual. Pero no solamente tiene que ver con los elementos que permitan la gestión menstrual, sino también toda la información que requiere para poder atravesar los procesos de la salud menstrual. Y a partir de eso poder elegir con qué atravesar los momentos, digo, si son las toallitas, los tampones, si son toallitas de tela, si es la copa, digo, ¿no? Poder conocer qué elementos tenemos, de qué cuestiones tienen particularmente de atravesar con cada uno de ellos, y en esto de poder también pensar las toallitas de tela, digo, que son amigables con el medio ambiente, digo, que son otra forma de utilizarlas con la higiene que esto implica. Y esto particularmente lo vivimos cuando vemos que en los barrios o en algunos lugares más vulnerables, muchas mujeres utilizan trapos, y que a veces esos trapos no están en la higiene que corresponda, y esto también va acompañado no solamente de una cuestión económica, sino también de salud y de higiene, ¿no? Bueno, y me imagino, porque me sacó la pregunta que le quería hacer en base a lo que mencionaba, que tiene que ver porque en un momento dijo de regularizar y prohibir ciertos elementos, ¿no? Para esto, pero ¿cómo se hace eso? Esa sería una parte de la consulta, y la otra es, o sea, ¿cómo se controla? Me refiero, ¿no? Y la otra es, ¿cómo, además de los trapos, que seguramente son uno de los elementos que buscan prohibir, qué otros elementos también entran en esto? Digo, no, más que prohibir, digo, es visibilizar que eso existe, que hay muchas mujeres que atraviesan su proceso de menstruación de esa manera, y poder permitirles, garantizarles que tengan como derecho el acceso a otros elementos de gestión menstrual. Digo, particularmente tiene que ver con esto, con la posibilidad de poder tener acceso a otros elementos, porque también tiene que ver con una cuestión de cómo se vive en los distintos espacios sociales, digo, donde algunas mujeres hemos podido elegir con qué atravesar nuestro proceso de menstruación, y hay otras que no lo pueden elegir, digo, que es lo que es. Entonces, de esta manera lo que intentamos es que a través de las áreas municipales por las cuales circulan muchas mujeres o muchos cuerpos menstruantes, digo, lo que intentamos es que tengan acceso a estos elementos como lo tenían en algún momento a otro tipo de asistencias, como no sé, en los centros de salud tiene que ver con los elementos o las cuestiones que tengan que ver con la posibilidad de la planificación familiar, el preservativo, las pastillas, digo, poder pensar los elementos de gestión menstrual en ese marco, ¿no? Perfecto. Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Andrea Matacota, concejal del PJ en San Rafael, y mi consulta está relacionada a lo que usted expresó en el inicio de la charla, Andrea. Dice, no se dice, no se habla. ¿A qué se refiere específicamente o a quiénes? Particularmente cuando, no sé, yo tengo registro de haber atravesado mi escuela, cada vez que uno atravesaba el proceso de menstruación, con las compañeras veíamos que no se nos notara, no ser objeto de burla cuando si se notaba la toallita o si nos habíamos manchado, digo, no tomar esto como una cuestión natural que atraviesa el cuerpo de muchas mujeres, sino que lo vivimos como una situación
con tabúes, digo, que no se habla demasiado, que si están varones compartiendo ese lugar no se den cuenta, no lo vean, no se note. Bueno, a eso me refiero, digo, que es parte de las mujeres, que es parte de todos los cuerpos menstruantes, digo, que eso es algo de la naturaleza de los cuerpos, digo, entonces en esto poder romper ese tabú de que estas cosas no se hablan, o que hay que ocultarlas, o que tenemos que buscar la forma que no se note nada, digo, simplemente pudiendo transformar algunas miradas que son de lo cultural, y a partir de ahí creo que todos esos tabúes van atravesándose. Otras cosas, digo, no sé, yo cuento experiencias por ahí en lo personal que son las que me llevan a pensar esto. Mi abuela me decía que no nos fuéramos a bañar si estábamos menstruando porque nos iba a dar un pasmo, ¿no? Digo, y no hace tanto. Digo, estas cosas son las cosas que nos parece que hay que ponerle palabra, poder atravesarlas desde lo educativo, desde la información, desde poder conocer cuál es el proceso de la menstruación, cómo atravesamos ese proceso, si esa menstruación es más oscura, si es más clara, si tiene olor, si no tiene olor. Digo, todas estas cosas de las cuales habitualmente no hablamos, pero que tienen que ver con nuestros cuerpos, de esto queremos como romper ese mito, esos estereotipos, esos prejuicios y esos tabúes, como para atravesar estos procesos más livianos, digo, porque son parte de nuestra naturaleza. Exactamente. ¿Cómo se logra llegar a eso? ¿A través de campañas, de charlas? Todo eso, digo, considerando el acceso a los elementos de gestión menstrual como un derecho, ya se lo define que ya no es algo personal, no es algo solo de lo íntimo, sino que también tiene que ver con una cuestión de decisiones políticas. Y en esto, digo, cuando hemos empezado a pensar en políticas de cuidado, digo que tenemos un intendente en San Rafael que en esto ha sido como muy amplio de poder pensar las políticas de cuidado. Bueno, en este marco de pensar los cuidados, dentro del equipo de trabajo cada uno va pensando los espacios que considera o que cree que es necesario estar atentos, sobre todo en estos momentos de pandemia que como que las problemáticas se han complejizado aún más, porque o no se dice o no se habla, digo, de algunos temas, o no hay acceso a dónde hablar de ciertos temas. Entonces, bueno, de esto se trata, poder pensar en las políticas públicas en el marco del cuidado. Bien, ¿y dónde se implementarían esas campañas y esas charlas? Esto es a partir del Ejecutivo, digo, en varias áreas municipales, digo, el área de familia, comunidad de derechos humanos tiene una vinculación directa, el área de salud particularmente, desarrollo social, digo, la idea es poder pensar el acceso a las mujeres que sea algo simple. Cuando una política pública no es accesible, la verdad es que no tiene mucho sentido. Debemos generar que esta política sea accesible y que las mujeres puedan encontrarse con estos elementos en las distintas áreas donde vaya circulando, se genere vínculo, digo, donde tenga la confianza para poder pedirlo. Particularmente tiene que ver con eso, ¿no? Bien, como para ponerle una síntesis a este tema y consultarle otra cosa, sintetizando, digo, la idea entonces sería visibilizar las problemáticas que hay en ciertos sectores de la sociedad en este tema de gestión menstrual, ¿no? Particularmente sí, generar de esto un derecho al acceso igualitario de los elementos de gestión menstrual. Digo, que no sea por una cuestión económica, adquisitiva, sino que todas las mujeres puedan acceder de igual manera a los elementos de gestión menstrual que permitan una higiene, que permitan un proceso de salud y de cuidado. Bien, perfecto. Bueno, estamos con Andrea Matacota, ¿no? Concejal del PJ en San Rafael. Concejal, ahora sí, le decía, cambiando de tema también, otra iniciativa de su autoría en la cual está en el Consejo Deliberante trabajando, que tiene que ver con un observatorio. ¿Cómo es esto? Esto particularmente tiene que ver con las funciones dentro de la comisión que hoy me toca presidir, que es Acción Social y Deportes, y que uno de los temas que atraviesa esa comisión es la temática de mujeres. Y en ese contexto, en este tiempo de pandemia empezamos, los datos daban que los índices de violencia hacia mujeres habían aumentado, pero en San Rafael no teníamos datos como muy concretos. Entonces nos pareció que era como muy importante, no solamente tomar los datos de lo que se plantea en Buenos Aires o en las grandes ciudades, sino que nos merecíamos aquí en San Rafael también tener datos específicos. Tenemos personas estudiosas, académicas, funcionarias que trabajan en los temas, entonces nos pareció que a partir de un observatorio, convocando a las universidades, a las instituciones, a aquellos espacios que trabajan en las temáticas, poder generar un espacio de estudio que nos permita sistematizar datos, que nos permita compartir datos con la población de San Rafael, también con aquellos que se encargan de informar. La idea particularmente de ese observatorio es ser una fuente de insumos
lo empezamos a trabajar con la Comisión con Perspectiva de Género del Colegio de Abogados, con la doctora Cecilia Martínez, y a partir de ahí se han ido acercando diferentes referentes de algunas universidades como para poder de esto hacer un proceso sistemático, y se lo compartí con mis compañeros de la comisión, con el concejal Campi y el concejal Serrano. Ellos también les pareció que era una propuesta interesante en el marco del trabajo de la comisión, con los equipos que tenemos cada uno de asesores. Así que bueno, ese fue el recorrido de ese proyecto particularmente, darle una función específica a la comisión, además de las reuniones, y de todos los proyectos que se van tratando, tener un espacio de estudio y sistematización de todos estos proyectos. Sí, o sea, por lo que dice sería crear un observatorio el cual tenga un seguimiento sobre los casos de violencia de género, algo así sería. Claro, sí, poder sistematizar los datos que tiene el área de la mujer, los datos que van trabajando la fiscalía, los lugares de denuncia, lo que vaya sucediendo en algunos centros de salud, poder ir teniendo alguna forma de sistematización que nos permita ordenar todos esos datos y poder compartirlos posteriormente. ¿Y ese observatorio estaría integrado por quiénes? Está formado por diferentes referentes institucionales, esto que decía, de universidades, de distintas áreas locales, el área de la mujer, de algún... ¿Andrea? El Colegio de Psicólogos de San Rafael, bueno, particularmente tiene que ver con eso, con esos referentes en un primer momento, y a partir de ahí la idea es un trabajo es ad honorem, solamente un espacio para estudiar y sistematizar. Así que a partir de esto, poder involucrándose todas aquellas personas que crean o tengan algo que ver con la temática. Bien, perfecto. Bueno, sí, es una iniciativa interesante porque mucho se habla de violencia de género, pero me quedé pensando en lo que decía, que por ahí no hay datos muy concretos en San Rafael de este tema. ¿Por qué es eso? ¿Por qué no hay datos concretos? Porque no se ha sistematizado, porque no se los va registrando adecuadamente, porque a veces en las urgencias ha hecho que no se tomen los datos específicamente. El área de yo puedo hablar del área de la mujer, particularmente porque ha sido un espacio en el cual he compartido hasta hace no mucho, y en ese lugar particularmente hay un registro único de casos que tiene que ver con el registro de todas las situaciones que pasan por el área. Pero no son los únicos espacios por los cuales pasan muchas mujeres en situación de violencia, y no siempre se hace la denuncia. Entonces la idea es poder tener algún formato, alguna planilla que nos permita sistematizar. No tenemos los datos de la fiscalía, y eso también es como interesante, y tener un espacio formal que permita pedir esos datos con un objeto específico. Creo que esto lo que permite es ordenarnos a todos y a todas aquellos que vamos trabajando en estos temas. Los datos proporcionados, ¿de quiénes dependen? Bueno, la Fiscalía mencionó, pero no fue la única que mencionó. Hay otros por ahí, actores que tendrían que facilitar, claro, la información, ¿no? Sí, están las universidades con sus... Hay cátedras específicas, hay espacios específicos en algunas universidades, hay otras instituciones como el área de la mujer, o algunos sindicatos que tienen también algunos datos, los centros de salud, podemos relevar algunos específicos que no tengan que ver solo con la denuncia, porque lo que entra a Fiscalía tiene que ver con una denuncia formal, pero no toda situación de violencia termina en una denuncia, y eso también lo sabemos. Así que lo que queremos es ir abriendo el espacio, compartiendo distintos lugares como para que la información vaya circulando por distintos lugares. ¿Cuesta, usted que ha estado en el área de familia, comunidad y derechos humanos hasta hace muy poquito, ¿no? Recordemos que estamos con Andrea Matacota, concejal del PJ en San Rafael. Hasta hace muy poco estuvo en el área de familia, comunidad y derechos humanos. De hecho, este proyecto tiene que ver algo con eso, ¿no? Sí. No está más en ese área, pero seguramente sigue allegada a la misma. ¿Cuesta que la mujer, en la mayoría de los casos, en forma general, si se quiere, es la consulta, obviamente que habrá excepciones y demás, pero en la generalidad de los casos, ¿cuesta por ahí que la mujer que padece la violencia de género haga la denuncia? ¿Eso se observa a menudo? Y tiene que ver a veces con la supervivencia, algunas mujeres si hicieran la denuncia, a veces las situaciones de violencia se complican, se complejizan, no tiene redes armadas como para poder sostener
Entonces la idea es poder acompañar a esa mujer para que pueda tomar la decisión en el momento oportuno, donde ella, creo que las mujeres sobrevivientes de la violencia son quienes saben en qué momento la situación ya no da para más. Así que la verdad es que eso es poder acompañar esos procesos, y en el caso de que a veces no se animen y que uno evalúa desde afuera que esto es grave, bueno, la denuncia se hace a nivel de funcionarios y funcionarias, porque la verdad que también tiene que ver con resguardar la vida de esa mujer. Uh-huh. Andrea, ¿cómo está el aumento en esta época de pandemia con relación a la violencia? No escuché muy bien la pregunta, Sí, disculpe. ni yo me escuché, pido disculpas. Sí. ¿Ahí me toma? Bien. Ahora sí, sí. ¿Cómo está en esta época de pandemia el tema de la violencia contra la mujer? Muy complicado, muy complicado. Hay mujeres que estaban conviviendo con sus agresores, y esta pandemia que se ha extendido más de lo que creíamos ha hecho que las situaciones se pongan muy tensas y como muy complejas. Hay mujeres que son de otras ciudades y que están en San Rafael, y están en refugios. Y la verdad es que sí, es una situación compleja. El transitar hoy en la Argentina es difícil, entonces algunas mujeres que han dejado sus lugares que compartían con esos varones violentos, hoy día se les está complejizando volver a sus lugares de origen con sus vínculos, con sus familias, así que la verdad es que sí, es complicado, y bueno, acompañarlo, para eso está el Estado, para acompañar todos esos procesos. ¿Ha aumentado mucho el caso o los casos? Han aumentado, sí, han aumentado, y creemos que también hay una data que a veces no la tenemos porque está mucho sucediendo al interior de las casas. Nosotros teníamos la posibilidad del acceso en los jardines maternales, donde a veces nos encontrábamos con algunas mujeres y podíamos ir trabajando, en algunos centros de salud, y hoy esos lugares no están. Disculpe. Bien. Estamos con Andrea Matacota, ¿no? Recordemos, concejal del PJ en San Rafael. Nos está contando sobre las diversas iniciativas en el Consejo Deliberante. No sé si está recuperada, concejal, o si... no hay drama, sino son cosas que pasan, ¿no? Ya estamos. ¿Estamos? Ya estamos, gracias. Bueno, no hay drama. Son cosas que puede fallar, diría Tuzam. Es así. No hay drama. Bueno, ¿la consulta cuál era, Laura? No, la aclaró que los casos habían aumentado considerablemente, y eso es lo que preocupa, ¿verdad? Claro que sí. Poder armar redes donde estas mujeres se sientan cuidadas, se sientan protegidas. A esto nosotros lo que decimos es que las amigas, familiares, estén atentos para aquellas mujeres que sepan que están conviviendo con un varón violento, estar muy atentos como para poder acompañar el proceso cuando esta mujer pide ayuda. Claro, me quedó sorprendida con relación a lo que mencionaba, que antes en época escolar, a través de los jardines maternales, ustedes, o jardines o época escolar, ustedes podían observar más, ¿sí?, este tipo de cuestiones, porque ahora están todas puertas adentro. ¿Por qué? Porque se veía reflejado ese tipo de violencia en los niños. No solamente, porque ese era un espacio de encuentro con muchas mujeres. A veces las mujeres no llegaban al área de la mujer o hacían un llamado por teléfono, y el encuentro era en estos espacios educativos donde las mujeres en la habitualidad tienen permitido ir. Lo digo entre comillas, ¿no? Donde ese varón que controla es un lugar donde se permite, llevar los niños a la escuela, buscarlos. Entonces muchas veces acordábamos con algunas docentes, directivos, la posibilidad del encuentro en esos lugares. Bien. Claro. Bueno, concejal, queda claro el tema, le agradecemos la comunicación con Dial Radio TV, con Radio Rivadavia San Rafael también. Le mandamos un abrazo, y tome agua y que... Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo y muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, Andrea Matacota, ¿no? Concejal del PJ en San